En el año 312 d.C., a las afueras de Roma, dos ejércitos se preparaban para una batalla que cambiaría el mundo para siempre. Luchando por el emperador Magencio estaban las cohortes urbanas, la policía de élite de la ciudad, arriesgándolo todo en el campo de batalla. La gran paradoja es que esta fuerza, creada siglos atrás precisamente para evitar el caos y estabilizar el poder en Roma, ahora estaba a punto de ser aniquilada por participar en la misma clase de guerra civil que debía prevenir. El aire frío de octubre se aferraba a sus estandartes, idénticos en su gloria a los de sus compañeros y eternos rivales, la Guardia Pretoriana, quienes también se encontraban formados en la línea de batalla. Juntos, la espada y el escudo de Roma estaban a punto de enfrentarse a las legiones de Constantino, unidas en una última y desesperada defensa de un mundo que se desvanecía. Para entender cómo estos guardianes del orden se convirtieron en peones de una guerra fratricida, es necesario viajar 3 siglos atrás, a la mente del hombre que, en su infinita sabiduría y su profundo temor, les dio la vida, el divino Augusto. La Roma de Augusto era una ciudad que respiraba poder. Sus legiones habían conquistado el mundo conocido, pero el verdadero desafío, como el primer emperador sabía muy bien, no residía en las lejanas fronteras de Germania o Partia, sino en las turbulentas calles de su propia capital, y más peligrosamente, en los corazones de los hombres que había elegido para protegerse. Había creado la Guardia Pretoriana, una fuerza de élite de 9 cohortes, los mejores soldados de Italia, acantonados en la propia ciudad. Eran su escudo, su sombra, la manifestación de su poder. Pero en las noches silenciosas en su residencia del Palatino, Augusto se enfrentaba a una verdad inquietante, una pregunta que atormentaba a tiranos y reyes desde el inicio de los tiempos. ¿Quién vigila a los vigilantes? Temía que la misma espada que lo defendía pudiera un día volverse contra él o contra sus sucesores. La Guardia Pretoriana concentraba un poder militar sin precedentes dentro de los muros de Roma, y ese poder, sin un contrapeso, era una invitación a la traición. Fue de este temor, de esta genial y paranoica previsión, que nació una idea revolucionaria. No crearía una fuerza para destruir a los pretorianos, sino para equilibrarlos. Una fuerza que compartiría su prestigio, pero que tendría una lealtad distinta, un propósito diferente. Así nacieron las cohortes urbanas. No se sabe con certeza el año exacto de su fundación, pero el consenso de los historiadores la sitúa en los años finales de su largo y transformador reinado. Para su creación, Augusto actuó con una sutileza magistral. Decretó la formación de 3 nuevas cohortes, pero para evitar cualquier atisbo de rivalidad directa desde el inicio, estipuló que sus primeros miembros serían veteranos distinguidos, extraídos directamente de las filas de la Guardia Pretoriana. Era un gesto simbólico, no eran enemigos, sino hermanos de armas con una nueva misión. Y para cimentar esta idea, se les asignaron los números que seguían a los de los pretorianos. Si la Guardia tenía 9 cohortes, las urbanas serían la 10ª, la 11ª y la 12ª. Su función oficial era la de ser una policía de la ciudad, una gendarmerie para mantener el orden, combatir los crímenes menores que plagaban los barrios bajos y asegurar que los espectáculos en el Coliseo o las carreras en el Circo Máximo no degeneraran en disturbios. Pero su verdadera función, la no escrita, era ser los ojos y oídos del emperador, una balanza en la delicada ecuación del poder romano. El mando de esta nueva fuerza no fue entregado a un militar cualquiera. Augusto lo subordinó al prefecto urbano, una posición de inmenso prestigio y poder civil. El prefecto urbano era, en esencia, el alcalde de Roma, y su autoridad superaba incluso a la de los prefectos del pretorio, al menos en la teoría legal. Esta decisión fue otro golpe de genio estratégico. Al ligar a las cohortes urbanas a una autoridad civil, Augusto las separaba de la cadena de mando puramente militar de los pretorianos
creando dos centros de poder leales pero distintos. La estructura interna de las cohortes reflejaba la disciplina del ejército romano. Cada una estaba comandada por un tribuno y 6 centuriones, hombres de probada experiencia y lealtad. Para asegurar esa lealtad, el reclutamiento se centró casi exclusivamente en la península itálica, el corazón del imperio, donde se creía que los hombres eran más fieles a la idea de Roma y menos susceptibles a las intrigas provinciales. Y para que esa lealtad fuera inquebrantable, se les recompensaba generosamente. Un miembro de las cohortes urbanas podía servir hasta 20 años, un servicio honorable y estable. Pero lo más importante era su paga. Recibían un 50% más que un legionario común. Un legionario en la frontera luchaba contra tribus hostiles y soportaba climas inclementes por su salario. Un miembro de las cohortes urbanas recibía un sueldo y medio por patrullar calles pavimentadas y disfrutar de la vida en la capital del mundo. Este prestigio económico era una herramienta poderosa, una declaración de que su servicio, aunque menos arduo, era más valioso para la estabilidad del emperador. El propio Augusto cimentó este estatus en su testamento, legando a cada miembro de las cohortes urbanas la suma de 500 sestercios, un claro indicativo de su favor. Durante décadas, la relación con sus hermanos mayores, los pretorianos, fue de una extraña simbiosis. Durante mucho tiempo, incluso compartieron el mismo cuartel, el imponente Castro Pretorio, construido por Tiberio a las afueras de la ciudad. Podían verse a diario, compartiendo maniobras, guardias y, sin duda, una rivalidad sana pero constante, compitiendo en disciplina y en el favor del emperador. La jurisprudencia de las cohortes, que abarcaba todos los casos criminales en Roma y hasta 100 millas a la redonda en la península itálica, les otorgaba una autoridad inmensa en la vida diaria del imperio, especialmente cuando los emperadores estaban ausentes en campaña. Eran los verdaderos amos de la ciudad, una presencia constante y tranquilizadora para el ciudadano común, y una advertencia silenciosa para cualquier pretoriano demasiado ambicioso. Sin embargo, el delicado equilibrio de poder concebido por Augusto no podía durar para siempre. La propia naturaleza de Roma, un torbellino de ambición y violencia, arrastraría inevitablemente a sus guardianes a la arena política. El punto de inflexión llegó en el año 41 de Cristo, tras el asesinato del emperador Calígula, a manos de sus propios guardias pretorianos. Mientras el Senado, en un arrebato de nostalgia republicana, debatía la restauración de la antigua forma de gobierno, los pretorianos actuaron. En el palacio encontraron al tío de Calígula, el erudito y tartamudo Claudio, escondido tras una cortina, y lo aclamaron como nuevo emperador. Fue un golpe de estado en toda regla. En este momento crucial, las cohortes urbanas se enfrentaron a su primera gran decisión. Podían haber apoyado al Senado o haberse mantenido neutrales. En cambio, eligieron el bando ganador. Se pusieron del lado de Claudio, quien ya contaba con el respaldo de la Guardia Pretoriana. Esta decisión fue pragmática y fundamental. Al aliarse con los pretorianos en la creación de un emperador, las cohortes urbanas demostraron que ellas también eran un actor indispensable en el juego de la sucesión. Ya no eran solo una fuerza policial, eran hacedores de reyes. A partir de ese momento, su poder y su implicación en la política no hicieron más que crecer. Los emperadores, conscientes de su importancia, comenzaron a expandir su número y a concederles más favores. Durante el gobierno de Nerón, el emperador artista que desconfiaba de todos, las cohortes fueron reorganizadas y ampliadas a 7, cada una con 500 hombres. Durante el caótico año de los 4 emperadores, Vitelio, en un intento desesperado por asegurar su control sobre la capital, las reorganizó de nuevo, esta vez en 4 cohortes de 1000 hombres cada una, duplicando su fuerza efectiva. Cada expansión, cada reorganización, era una señal de su creciente relevancia.
ya no eran la sombra de los pretorianos, sino una fuerza con su propio peso político. Esta creciente influencia tuvo su manifestación física. Aunque habían compartido cuartel con los pretorianos durante generaciones, el deseo de independencia y de un símbolo visible de su propio poder se hizo cada vez más fuerte. Finalmente, en el año 270 d.C., el emperador Aureliano, un soldado rudo y eficaz que entendía la importancia de tener contentas a las tropas de la capital, ordenó la construcción de su propio campamento en Roma. El lugar elegido fue el Campo de Marte, un lugar de gran prestigio. El Castra Urbana se convirtió en su hogar, una fortaleza que proclamaba su independencia y su estatus. Ahora tenían su propia base de operaciones, su propio centro de poder desde el cual influir en los destinos del imperio. La nueva independencia de las cohortes urbanas, sin embargo, no las aisló de los vaivenes de la política imperial. Su destino seguía intrínsecamente ligado a la fortuna de los hombres que ocupaban el trono. El emperador Vespasiano, fundador de la dinastía Flavia, y un hombre práctico que creía que Roma ya estaba sobrecargada de tropas, tomó una decisión que demostraba tanto la utilidad como la fungibilidad de las cohortes. Decidió que no todas eran necesarias en la capital y reposicionó 2 de ellas. Una fue enviada a la estratégica ciudad de Cartago, en el norte de África, para asegurar el vital suministro de grano a Roma. La otra fue destinada a Lugduno, la actual Lyon, en la Galia, un importante centro administrativo y comercial. Este movimiento fue significativo. Por un lado, demostraba que las cohortes eran consideradas tropas lo suficientemente fiables y disciplinadas como para encargárseles misiones importantes fuera de Italia. Por otro, también mostraba que su presencia en Roma podía ser reducida si el emperador lo consideraba necesario, un sutil recordatorio de quién ostentaba el poder último. Durante más de un siglo, la estructura de las cohortes se mantuvo relativamente estable, adaptándose a las necesidades de cada emperador. Siguieron siendo los guardianes de Roma, una fuerza de élite que se ocupaba de todo, desde sofocar revueltas de pan hasta investigar complots senatoriales. Pero el imperio estaba cambiando. El siglo XIII fue una época de crisis casi constante, con emperadores ascendiendo y cayendo con una rapidez alarmante. En este clima de inestabilidad, la lealtad de las tropas de la capital era más crucial que nunca. A finales del siglo II, el emperador Septimio Severo, un general africano que llegó al poder tras una sangrienta guerra civil, realizó la última gran remodelación de las fuerzas de Roma. Disolvió a la antigua guardia pretoriana, que había asesinado a su predecesor, Pertinax, y la reemplazó con sus propias legiones leales del Danubio. También dirigió su atención a las cohortes urbanas. Las reestructuró, manteniendo solo 4 cohortes en Roma, pero aumentando drásticamente su tamaño a 1.500 hombres cada una. Eran menos en número de unidades, pero su fuerza total era considerable. 6.000 hombres de élite en el corazón de Roma. Esta nueva estructura, más grande y más profesionalizada, las consolidó como una de las unidades más poderosas del ejército romano. Eran una fuerza formidable, y su lealtad, o la falta de ella, podía decidir el destino de un imperio. Y fue precisamente esa lealtad la que sería puesta a prueba en la gran crisis que estaba por venir. A principios del siglo IV, el Imperio Romano estaba fracturado. El sistema de la tetrarquía, ideado por Diocleciano para gobernar el vasto territorio con 4 emperadores, se había desmoronado en una compleja red de alianzas y guerras civiles. De este caos surgieron 2 contendientes principales en Occidente: Constantino, hijo de uno de los tetrarcas, que controlaba la Galia y Britania, y Magencio, hijo de otro exemperador, que se había hecho con el poder en Italia y África, con Roma como su capital. Magencio, para asegurar su control sobre el corazón del imperio, se apoyó fuertemente en las tropas de élite que residían en la ciudad, la nueva guardia pretoriana,
y las poderosas cohortes urbanas. Durante su reinado, las colmó de privilegios, asegurándose su lealtad. Para las cohortes urbanas, apoyar a Magencio parecía la opción lógica y segura. Era el emperador que estaba en Roma, el que controlaba su destino inmediato, el que garantizaba su paga y su estatus. Constantino era una figura lejana, un retador que venía del norte con sus legiones endurecidas en la frontera. La decisión parecía sencilla. Se unieron a la causa de Magencio con la misma determinación con la que, siglos atrás, habían apoyado a Claudio. Pero el mundo había cambiado, y los dioses del destino estaban a punto de tejer su tapiz final para los guardianes de Roma. En el año 312, Constantino, en una campaña relámpago, cruzó los Alpes y descendió sobre Italia. Tras una serie de victorias, se plantó a las puertas de Roma. Magencio, en lugar de refugiarse tras las impenetrables murallas aurelianas y esperar a que Constantino se desgastara en un largo asedio, cometió un error fatal. Confiando en la superioridad numérica y en la calidad de sus tropas de élite, y quizás influenciado por un oráculo ambiguo, decidió salir a enfrentarse a Constantino en una batalla a campo abierto. El lugar elegido fue Saxa Rubra, cerca del puente Milvio, un punto estratégico sobre el río Tíber. Fue allí, en esa mañana de finales de octubre, donde las cohortes urbanas se formaron para su última batalla. Lucharon con la valentía y la disciplina que cabía esperar de ellas. Codo con los pretorianos, formaron el centro del ejército de Magencio, una pared de escudos y lanzas que debía ser inquebrantable. Pero se enfrentaban a algo más que a un ejército. Se enfrentaban a un hombre con una visión. La leyenda cuenta que Constantino luchó bajo un nuevo estandarte, el lábaro, con el símbolo cristiano del crismón, tras haber tenido una visión de una cruz en el cielo con las palabras «In hoc signo vinces», con este signo vencerás. Sus soldados, inspirados por la fe de su líder y curtidos en 1000 batallas, eran una fuerza imparable. La batalla se convirtió en una masacre. El ejército de Magencio fue flanqueado y empujado hacia el río Tíber. El pánico se apoderó de sus filas. El puente Milvio, su única vía de escape, se convirtió en una trampa mortal. Magencio, en su intento de huir, cayó al río con su pesada armadura y se ahogó. Con su líder muerto, la resistencia se desmoronó. Las cohortes urbanas, junto con los pretorianos, fueron completamente derrotadas. Los supervivientes, desmoralizados y vencidos, vieron cómo Constantino entraba triunfalmente en Roma. La entrada de Constantino en Roma no fue solo el comienzo de una nueva era para el imperio, sino el final definitivo para las antiguas instituciones que habían dominado la ciudad durante tanto tiempo. El nuevo emperador, ahora amo indiscutible de Occidente, no tenía intención de perdonar a las fuerzas que habían apoyado tan fervientemente a su rival. Veía a la guardia pretoriana y a las cohortes urbanas no como guardianes de Roma, sino como una fuente perpetua de intriga y sedición, una amenaza para su poder. Su decisión fue radical e irrevocable. No las reorganizó. No las reformó. Las disolvió. De un plumazo, Constantino I abolió tanto a la guardia pretoriana como a las cohortes urbanas. El castro pretorio y el castra urbana, las imponentes fortalezas que habían sido el corazón del poder militar en la ciudad, fueron demolidos. Los soldados que las componían fueron dispersados, enviados a las fronteras más lejanas del imperio, para servir como legionarios rasos, despojados de su estatus, de su paga extra y de su orgullo. Fue un final humillante y absoluto para dos de las unidades más prestigiosas de la historia romana. La paradoja concebida por Augusto había llegado a su conclusión trágica. La fuerza creada para equilibrar el poder se había vuelto tan poderosa que su participación en una lucha por el poder provocó su completa aniquilación. Durante 3 siglos,
Las cohortes urbanas habían sido el pulso de Roma. Habían protegido a sus ciudadanos del crimen, controlado a las multitudes en los juegos, asegurado la paz en sus calles y, lo más importante, habían jugado un papel crucial en el complejo y a menudo mortal juego de la política imperial. Habían evolucionado de ser una simple fuerza policial a convertirse en una institución con una inmensa autoridad, prestigio e independencia. Habían sido testigos del reinado de docenas de emperadores, desde la gloria de la Pax Romana hasta la anarquía del siglo XIII. Su historia es un microcosmos de la propia historia de Roma, un relato de orden y caos, de lealtad y traición, de poder y de la inevitable decadencia que sigue a la gloria. Al final, los guardianes de Roma no pudieron salvarse a sí mismos. Al elegir un bando en la lucha final por el alma del imperio, sellaron su destino. Su fin no solo marcó el triunfo de un nuevo emperador y una nueva religión, sino que también representó el final de una era, el punto final de siglos de poder e influencia ejercidos desde las sombras del trono imperial. La balanza que Augusto había creado con tanto esmero se rompió para siempre, y con ella desapareció una de las instituciones más singulares y fascinantes del mundo romano. Para comprender la magnitud de esta caída, imaginemos a un soldado veterano de las cohortes, un hombre llamado Cayo Fulvio Aquila, que había ingresado al servicio bajo el reinado de Diocleciano. Un hombre de la Italia central, reclutado por la promesa de un servicio honorable y una paga que era la envidia de las legiones. Había pasado su juventud patrullando el Subura, sintiendo el orgullo de llevar el uniforme que inspiraba respeto y temor. Había sentido el suelo del Coliseo temblar bajo los rugidos de la multitud, mientras mantenía a raya a las masas excitadas durante las luchas de gladiadores. Había visto a los senadores más ricos inclinarse con deferencia cuando pasaba su patrulla, reconociendo la autoridad que emanaba de su cohorte, una autoridad que se extendía sobre todos los casos criminales de la urbe. Para Cayo, las cohortes urbanas no eran solo un trabajo, eran su identidad, su familia, el centro de su universo. Recordaba las historias de los viejos veteranos sobre los días de Nerón o Vitelio, cuando el favor o el descontento de las cohortes podían cambiar el curso de la historia. Se sentía parte de un linaje ininterrumpido que se remontaba al mismísimo Augusto. Cuando Magencio tomó el poder, Cayo y sus compañeros lo aclamaron. Magencio era un emperador romano, un hombre de la ciudad, no como aquellos emperadores soldado de las provincias que apenas hablaban latín. Magencio los respetaba, los necesitaba. Bajo su gobierno, el prestigio de las cohortes alcanzó nuevas cotas. Eran el pilar de su régimen, la garantía de su poder. La marcha de Constantino desde el norte fue recibida con desdén en el Castra Urbana. ¿Qué sabían esas legiones de la frontera sobre el poder real? Ellos, que luchaban contra bárbaros enlodados, se atrevían a desafiar a las tropas de élite de la capital. La confianza era alta, casi arrogante. Cayo, ahora un centurión en la cohorte 11, preparó a sus hombres para la batalla con la certeza de la victoria. La mañana de la batalla del Puente Milvio se sintió invencible. A su lado estaban los pretorianos, sus eternos rivales, pero hoy, hermanos de armas contra un enemigo común. El sol brillaba sobre sus cascos pulidos y sus estandartes. Era una imagen de poder imperial absoluto. La batalla fue un borrón de acero, gritos y sangre. La disciplina de las cohortes se mantuvo firme al principio, pero la carga de la caballería de Constantino en su flanco fue devastadora. Vio a sus hombres, los mismos con los que había compartido vino y pan la noche anterior, caer bajo los cascos de los caballos. Vio el estandarte de su cohorte vacilar y luego caer. Vio el pánico, esa enfermedad contagiosa que destruye ejércitos, extenderse como el fuego. Luchó con la desesperación de un hombre que lo pierde todo, pero fue en vano.
Fue arrastrado en la caótica retirada hacia el puente, vio a hombres ahogarse en las aguas fangosas del Tíber, y supo que todo había terminado. Los días que siguieron a la batalla fueron de una humillación insondable para Cayo Fulvio Aquila y los supervivientes. Constantino entró en Roma no como un libertador, sino como un conquistador. Su mirada fría no contenía gratitud, solo juicio. Cayo vio cómo los nuevos amos del mundo, los soldados galos y germanos de Constantino, patrullaban las calles que él había considerado suyas. Luego llegó el edicto. La noticia se extendió por los cuarteles como una plaga: disolución. La palabra misma era un golpe físico. 300 años de historia, de honor, de poder, borrados por la pluma de un hombre. Cayo observó, con el corazón vacío, cómo desmantelaban el gran portón del Castra Urbana, su hogar durante décadas. Vio a sus compañeros, hombres que habían sido la élite de Roma, ser despojados de sus uniformes distintivos, sus nombres anotados en un registro para ser enviados a un puesto olvidado en la frontera de Siria o en el muro de Adriano. Se les negó incluso la dignidad de una jubilación honorable. Eran una mancha que debía ser borrada. Su existencia, su lealtad a Magencio, fue catalogada como traición. La ironía era insoportable. Habían sido creados para garantizar la lealtad y el orden, para ser el ancla de la estabilidad imperial. Y ahora, por un acto de lealtad a un emperador, el emperador de Roma, eran tratados como enemigos del Estado. El delicado mecanismo de Augusto se había roto de la manera más espectacular posible. La balanza, al inclinarse demasiado hacia un lado, se había hecho añicos contra el suelo. En sus últimos años, Cayo, ahora un simple civil en una Roma que ya no reconocía, a veces pasaba por el campo de Marte. Donde antes se alzaba su imponente fortaleza, ahora solo quedaban los cimientos y los recuerdos. Veía a la nueva guardia palatina de Constantino, los Escholae Palatinae, desfilar con sus estandartes cristianos. Eran el nuevo poder, un poder que no necesitaba contrapesos, solo la fe en un nuevo Dios y en un solo emperador. La historia de las cohortes urbanas se había cerrado. Habían nacido del miedo de un emperador al poder de sus soldados, y habían muerto por la ira de otro. En el gran teatro de la historia romana, habían desempeñado su papel a la perfección, un papel que, por su propia naturaleza, solo podía terminar en tragedia. Eran el recordatorio eterno de que en Roma, el poder era un juego en el que, al final, la casa siempre gana, y la casa ahora pertenecía a Constantino.